Daremos comienzo con la clase número 4 de Primera y Segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 25. Leamos el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. La palabra del texto en el versículo 19. Título: Clases de sufrimiento. Vamos a hablar del versículo 19 al 20. Hay 3 clases de sufrimientos. Nosotros los fieles padecemos varios tipos de sufrimientos, pero sea cual sea, la voluntad de Dios es vencerlos. Clase de sufrimientos. Primero, sufrimiento que padece injustamente. En este caso, no hay que quejarse ni sentir rencor, y aceptar que ha sido dado por Dios. Debemos creer que por medio de este sufrimiento, Dios nos quiere dar una mayor bendición. Entonces, esta clase de sufrimiento que uno padece injustamente, ¿cómo se puede vencer? Podremos vencer pensando en Dios. Hay que tener la fe de que Dios permitió este sufrimiento y padezca aunque uno no haya hecho ningún mal. Por eso, hay que pensar en Dios y soportar. Entonces, cuando llegue el momento, Dios nos lo hará saber. Aunque sea injusto y cause enojo, hay que soportarlo bien. Entonces, Dios revelará que no fue nuestra culpa. Segundo, sufrimiento que viene por el pecado. El sufrimiento que viene por causa del pecado, no hay felicitación. Pero se presentará la oportunidad de arrepentirse, de humillarse y recibir la gracia de Dios. Cuando estemos sufriendo por causa del pecado, hay que vencer. El secreto para la victoria es el arrepentimiento. Tercero, sufrimiento que padecemos por causa del bien. Este sufrimiento es muy bueno, porque estamos padeciendo por estar haciendo lo bueno. Este sufrimiento es de gracia, hay recompensa, crece el espíritu, y cuando lleguemos al cielo, crecerá la recompensa. Hay sufrimientos que padecemos aún haciendo lo bueno. Entonces, ¿cuál es el secreto para salir victorioso de este sufrimiento? Buscar la victoria, porque recibimos recompensa. El sufrimiento que padecemos injustamente, salimos victoriosos pensando en Dios. El sufrimiento que viene por causa del pecado puede salir victorioso arrepintiendo. El sufrimiento que padece haciendo lo bueno, salimos victoriosos por recibir recompensa. Otro tema. Imiten el sufrimiento del Señor. En el versículo 21 al 25, leamos el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La mayoría de las personas padecen sufrimiento por paga del pecado. Pero nuestro Jesús, sin tener pecado ni iniquidad, padeció sufrimiento. Jesús recibió sufrimiento para obedecer a Dios, para hacer justicia, para mostrar ejemplo y que lo imitemos. ¿Qué clase de sufrimiento padeció Jesús? Primero, Jesús recibió sufrimiento. Y Jesús recibió tan gran sufrimiento que no se puede explicar con palabras. ¿Qué trato recibió Jesús?
¿Qué clase de trato recibió Jesús? ¿Qué clase de sufrimiento padeció? El Señor fue tratado como pecador. Mateo capítulo 27, versículo 37. Marcos capítulo 15, versículo 26. Jesús fue tratado como ladrón. Mateo capítulo 26, versículo 47 y versículo 55. Por último, fue tratado como condenado a muerte. Mateo capítulo 27, versículo 23. Jesús fue tratado como pecador, como ladrón, como condenado a muerte, pero igualmente guardó su fe hasta el fin. Así que, aunque nosotros seamos tratados de esta manera, debemos cuidar nuestra fe hasta el final. A pesar de que seamos tratados como pecador, como ladrón o criminal, como condenado a muerte, no debemos desanimarnos, ni frustrarnos, ni quejarnos, ni enojarnos, sino imitando a Jesús, hay que guardar la fe hasta el final. Jesús fue azotado. ¿Con qué fue azotado? Fue golpeado con la mano. Mateo capítulo 26, versículo 67. Fue golpeado con un puño, con el puño. Mateo 26, versículo 67. Fue azotado a latigazo. Mateo 27, versículo 26. Porque Jesús fue golpeado con la mano, con puño, con látigo, pero cuidó la fe, pudimos nosotros recibir la salvación. Deseo que nosotros también, si por causa de Jesús seamos golpeados con la mano, con puño o recibamos latigazos, pensemos en el Señor y salgamos victoriosos. Luego Jesús fue clavado. El Señor fue clavado con espinas. Mateo capítulo 27, versículo 29. Fue clavado con clavos. Mateo capítulo 27, versículo 35. Fue clavado con lanza. Juan capítulo 19, versículo 34. Jesús, quien no tiene pecado, cargó nuestros pecados en nuestro lugar y padeció sufrimiento que nosotros debíamos pasar. El Señor fue clavado por espinas, por clavos, por lanza. Por eso fuimos perdonados de nuestros pecados, sanado las heridas, curado de las enfermedades. Así que, ustedes también, cuando estén padeciendo estos sufrimientos, piensen en el Señor. Deseo que salgan victoriosos. Leamos el versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es Jesús quien recibió sufrimiento. Fue despreciado y sufrió escarnio. El Señor fue vendido por Judas Iscariote. Mateo capítulo 26, versículo 47 al 50. Jesús fue llevado arrastrado, recibiendo juicios. Mateo capítulo 26, versículo 57, capítulo 27, versículo 2 y versículo 31. Nuestro Jesús fue vestido de carmesí. En sus manos le pusieron una caña y fue burlado. Mateo capítulo 27, versículo 28 al 29. Le escupieron. Mateo capítulo 27, versículo 30. Fue insultado. Mateo capítulo 27, versículo 39 al 44. Y por último, fue crucificado en la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 38. Ser crucificado en una cruz era una maldición. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Aún el Señor, hasta llegando al lugar de morir en la cruz, no abrió su boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Jesús sufriente. Segundo, Jesús hizo lo que tenía que hacer. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no maldijo ni amenazó, sino encomendó la causa al que juzga justamente. Y fue colgado en la cruz, cargando todos nuestros pecados. Hoy en día, nosotros también debemos imitar a Jesús. En medio de cualquier sufrimiento, hay que seguir haciendo lo que cada uno debe hacer e ir donde tenemos que ir. Jeremías, a pesar de haber recibido cachetada en la mejilla, quebrado su yugo, no peleó, tampoco se frustró. Jeremías siguió su camino, sin importar qué tan grande sufrimiento padezcamos. Debemos seguir el mandato de Dios hasta la muerte, dependiendo del Señor que cargó la cruz por nosotros, e ir ejerciendo la justicia. Versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tercer punto de Jesús sufriente es la bendición que viene por Jesús. Jesús, quien no tuvo pecado, recibió tan grande sufrimiento inexplicable, hasta muriendo al final en la cruz de la maldición, pero al salir victorioso, nosotros recibimos la gran bendición. Hemos recibido la bendición de morir en la cruz y vivir en la justicia. ¿Qué significa estar muertos a los pecados y vivamos a la justicia? Significa que al esperar en la cruz nos lleva a no pecar y valor para ejercer la justicia. Cuando nosotros sufrimos, debemos contemplar la cruz. Si vemos la cruz, no pecaremos y podremos ejercer la justicia. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. Obtuvimos vida por tener a Cristo Jesús como nuestro pastor. Cuando no estamos creyendo en Jesús, éramos como ovejas descarriadas sin pastor. Pero Jesús muriendo en la cruz, llegamos a tener a Cristo como pastor y recibimos la vida. Y recibimos la bendición de ser guiados por un pastor. También se nos abrió la puerta del reino de los cielos. No solo eso, peleamos hasta la muerte contra el pecado, tomando como ejemplo a Jesús, y siguiendo a Jesús, tomando la cruz. Avanzamos para cumplir con el mover de la salvación. Así Jesús recibió sufrimientos, muriendo en la cruz. Por eso recibimos gran bendición. Agradezcamos a Dios que nos dio esta clase de bendición. Deseo que todos ustedes también puedan salir victoriosos en medio de cualquier sufrimiento, esperando solo en el Señor, sin estar pecando, haciendo lo que tienen que hacer y yendo por donde tienen que ir. Ahora veamos el capítulo 3. El tema central es bendición. Punto 1. Enseñanzas para la mujer. Versículo 1 al 6. Punto 2. Enseñanzas para el marido. Versículo 7. Punto 3. La correcta vida de los fieles. Versículo 8 al 12. Punto 4. Enseñanza acerca del sufrimiento por la justicia. Versículo 13 al 17. Punto 5. Sufrimiento y victoria. Versículo 18 al 22. Leamos el versículo 1.
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Habla de la institución en el capítulo 3, versículo 1 al 7. Habla de la institución familiar, acerca de la relación conyugal de los fieles. Deberes conyugales. Versículo 1. Institución matrimonial. Dios lo dispuso. Punto 2. Propósito del matrimonio para la gloria de Dios. El hombre y la mujer se casan para darle la gloria a Dios. Punto 3. ¿Con quién se casa? Tiene que casarse con los que creen en Jesús. El creyente tiene que casarse con otro creyente. Punto 4. Elección de pareja. Institución, un hombre y una mujer. Punto 5. Motivo del matrimonio es el amor. No puede haber otro motivo que el amor. No tiene que ser honor, dinero o linaje social. Estas cosas no deben ser los motivos. Punto 6. Vida matrimonial. Tiene que vivir acorde a la palabra de Dios. Punto 7. Divorcio entre los fieles. Los fieles no deben divorciarse. Dios dispuso la institución de la familia. Dios desea que la familia sea feliz. Para que la familia sea feliz, la esposa tiene que estar en obediencia a las enseñanzas para la esposa. Y el esposo también tiene que estar en obediencia a la enseñanza para los esposos. Enseñanza para la esposa, versículo 1 al 6. Primero, la esposa tiene que estar sujeta al marido. La familia será feliz cuando la esposa esté sujeta al marido. La esposa tiene que estar sujeta al marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La sujeción de la mujer al marido es un cumplimiento a la orden de la creación, una virtud. Si la esposa se sujeta al marido, aunque el marido no crea, puede llegar a ser conmovido y creer en Jesús y recibir la salvación. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En el versículo 1 dijo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Segundo, en segundo punto, enseñanza a la mujer, significa que arregle el ser interior. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aconseja que no decore externamente. Versículo 3. Que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 4. Que su belleza sea más bien la incorruptible. Por tanto, la esposa tiene que ser manso con el marido. Mateo capítulo 11, versículo 29. Las palabras y actitudes de una esposa deben ser con mansedumbre. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La respuesta amable calma el enojo. Esta palabra amable sale de una actitud mansa. Y hay que tener un espíritu calmo. Un espíritu calmo sale de una vida espiritual asegurada. La vida espiritual se va formando con una vida de oración. Así que nosotros siempre debemos esforzarnos para estar en oración y llevar una vida consagrada.
Si la esposa se sujeta al marido, decora su ser interior, Dios le da bendición, dando felicidad con el marido y la familia. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Tercera enseñanza para la esposa. Respeten al marido. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí menciona la familia de Abraham. Abraham era el marido y Sara la mujer. Sara respetó y obedeció a Abraham, llamándolo Señor. Así como Sara obedeció a Abraham, así las esposas tienen que obedecer al marido. ¿Por qué Sara habrá llamado a Abraham Señor y obedeció? Porque Sara consideró a Abraham como la cabeza y lo respetó, y lo sirvió y obedeció como su Señor toda su vida. Dios puso al esposo como la cabeza. Por eso la esposa tiene que poner al marido como su cabeza y obedecerle, obedeciendo toda la vida. Entonces recibirá la gran bendición de ser hija de Sara. Versículo 6. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Dijo que serán hija de Sara. Esto significa que tendrán la fe de Sara. Como triunfó Sara, triunfaremos. Como fue feliz la familia de Sara, seremos felices. ¿Qué resultado habrá si llegan a ser esposas benditas? Primero, se salvará el esposo incrédulo. Segundo, la familia estará en paz. Tercero, será hija de Sara y será victoriosa en la vida espiritual. Enseñanza para el marido, versículo 7. Leamos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Todas las personas que desean ser felices cuando se casen, para ser felices, los maridos tienen que aprender bien las enseñanzas. Como Cristo amó a la iglesia, el esposo tiene que amar a la esposa. Efesios capítulo 5, versículo 25. Enseñanza para el marido. Primero, ama a la esposa. El marido tiene que amar a su esposa. ¿Cómo debe amarla? Yo pienso que de 3 maneras. Primero, debe amarla en toda ocasión. Debe amarla incondicionalmente, sea que se merezca ser amada o no. Debe amarla incondicionalmente, sea que lo trate bien o no, y acompañar en toda ocasión. Amar es acompañar en todo momento, excepto cuando esté en tiempo de oración. Dormir juntos, ir a la iglesia juntos, trabajar juntos, andar así juntos es amar. Pero si en verdad ama, siempre quiere estar juntos. Si no quiere estar juntos es porque ya se le ha entibiado el amor. Si realmente ama, quiere estar juntos. Aunque pasen horas juntos, jamás se aburren, porque se aman. El amor, en ocasiones, hay que sacrificarse. El amor que solo es hablado no puede traer cambios. En un verdadero amor siempre le sigue sacrificio. Si el marido realmente ama a su esposa, tiene que sacrificar todo por la esposa. Segunda enseñanza, dijo que viviera con sabiduría. Versículo 7, viví con ella con sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría es? Darse cuenta de que la mujer es como una vasija frágil. Cuando Dios hizo a la mujer más débil que al hombre, físicamente, también en cuanto al sentir y pensar.
Así que el hombre debe entender y actuar acorde a la posición de la mujer. Hay que tratarla para que no salga perdiendo. Por eso, sea que diga algo, sea que haga algo, no debe hablarle desde su posición, para que no sea lastimada esa vasija frágil. Debe entender y actuar acorde a la posición de la mujer. Dijo que la esposa es como una vasija frágil. Como una vasija frágil, el marido tiene que apreciarla, amarla, esforzarse para formar un hogar armonioso. Segunda enseñanza, dijo que la valorara. Lo dice en el versículo 7. Como Dios le dijo al marido que valorara a la esposa, hay que valorarla. Como Dios la valora, el marido también tiene que valorarla. Eso se vuelve fe. La fe es amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, gustar de lo que a Dios le agrada, valorar lo que Dios valore. Así que como Dios valora a la esposa, el marido tiene que valorarla. También ambos son herederos del grato don de la vida. Los casados ya no son dos cuerpos, sino uno, y ambos son herederos de la vida. Por eso hay que valorar a la esposa, porque es la ayuda idónea del marido. Dios le dio al marido a la esposa como ayuda idónea. El hombre tiene que recibir la ayuda de la mujer para tener éxito. Es decir, que un hombre pueda salir exitoso sin la ayuda de la mujer es muy difícil. Por eso el marido debe valorar a la esposa. Cuando el marido ame y valore a la esposa, esa esposa ayudará bien al marido. Así que si el marido recibe ayuda y hace la obra de Dios, lo podrá hacerlo bien. Y si la esposa lo trata bien, podrá también hacer bien las cosas en el mundo. Si llega a ser tan buen esposo, ¿qué resultados habrá? Dijo que no se le estorbará las oraciones. En el versículo 7 dijo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y será una familia feliz, será una familia que tengan bendición de Dios. Si nosotros queremos ser una familia feliz, ¿qué debemos hacer? La esposa debe guardar las enseñanzas que les dio, al igual que el esposo. Entonces podrán ser una familia feliz. Ahora hablaremos del tema vida correcta del cristiano, versículo 8 al 12. Leamos el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dijo aquí que finalmente les decía. Pedro estaba exhortando por último a los fieles. La vida de los fieles de la fe no termina con haber recibido la salvación. Ahora tienen que vivir una vida digna de la fe. Para dar la gloria a Dios, sea de beneficio para otros y bendición para uno mismo. Vida correcta de los fieles. Primero, hay que amar al hermano. Aquí lo dice en el versículo 8, dijo que practiquen el amor fraternal. Cuando nosotros amemos, hay que hacerlo con un mismo sentir. Si queremos tener un mismo sentir, no podemos hacer lo que uno quiera, tampoco lo que el otro quiera, sino hay que tener el sentir de Jesús para que podamos hacerlos. Compasivos es tener compasión, es poder compartir penas y alegrías, tener misericordia. Humildad es el acto de considerar al otro mejor que uno. No podemos amar porque si consideramos al otro peor que uno. Si podemos considerar al otro mejor que uno, entonces podremos amar cuanto sea. Segundo punto de una vida
correcta de un fiel es: hay que vencer el mal con el bien. Versículo 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendeciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Devolver el mal con el mal es haber fracasado en la vida espiritual. Dijo que bendijera al enemigo que maldice. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 45. Y que orara por el malvado. Si hace así, le crecerá la heredad celestial. Tercero, tiene que amar la vida y querer ver días buenos. Todos quieren amar su vida, todos deseamos tener días buenos. No hay ninguno que quiera ver malos días. Deseamos ver buenos días. Buenos días se refiere al día de la salvación de Dios, el día de ayuda de Dios. Si Dios nos salva, es día bueno. Si nos cuida, es un día bueno. Como Dios cuidó de Abraham y Sara. Abraham a los 100 años y Sara a los 90 años tuvieron un hijo. Dios hizo que vieran días buenos. También en el texto dijo: refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaños. Nosotros debemos refrenar la lengua y no hablar malas palabras. No hay que decir engaños. Eso es amar su vida y desear ver días buenos. Aquí dijo que hicieran el bien. ¿Por qué hay que hacer el bien? Porque como Dios juzga al mal y al bien, Dios bendice. Dijo también que busque la paz y que la siga. Debemos seguir la paz. Esa manera es buscarla, hablar, pacificar, ceder. Esta es la manera como Jesús hizo. Jesús vino primeramente a buscarnos, habló con nosotros, se sacrificó en la cruz por nosotros. Por eso quedamos en paz con Dios. Abraham también actuó de la misma manera que Jesús. Fue a buscar a su sobrino, con quien había discutido y peleado. Luego habló: si tú te vas a la derecha, yo iré a la izquierda, y si tú te vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Abraham le había dado a su sobrino la prioridad, le cedió. Así resolvió el problema. Concluimos con la clase número 4 de Primera y Segunda de Pedro. Muchas gracias.